Hola, futuros directores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 de Mente de Planta, los que hacen que la industria funcione. Como siempre, estamos aquí en GPD, en las oficinas de Juriquilla. Acuérdense que también hay sedes en Bernardo Quintana, en el Refugio, en Centro Sur y por el norte de la ciudad, por aquí en Juriquilla. Hoy tenemos una invitada admirable, definitivamente, una invitada que tiene mucho que platicarnos sobre su historia, sobre este éxito que ha sido su compañía y toda la trayectoria que la ha llevado a este punto. Yo no me quisiera adelantar, prefiero que ella nos platique. Entonces, les quiero presentar a Jessica Madrid, la CEO de Laser Manufacturing. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias por invitarme. Al contrario de ti, Jessy, te agradezco mucho tu tiempo, el que nos platiques tu historia y sé que hay mucho que platicar. He estado viendo muchísimo de ti, de los reconocimientos que has tenido, tanto tú como persona como tu compañía. Entonces, yo quiero empezar con quién es Jessica Madrid. Platícanos. Pues, ok, Jessica Madrid, soy ingeniera mecánica por el TEC de Monterrey. Soy mamá de dos niños, uno de 5 y uno de 10. Soy Ok. esposa desde hace más de 11 años. Wow. Y, y bueno, soy una persona que me gusta trabajar, me gusta ponerme metas altas, me gustan los retos que me dan miedo. Y una vez que trato de acercarme lo más cercano, lo trato de acercarme lo más que puedo a lo que me planteo, pues siempre busco algo más. A veces para bien o para mal, pero nunca me conformo con nada y siempre voy más allá. Se ve completamente en tu historia, lo creo fielmente. Me gustaría que nos platicaras para quienes no conocen Laser Manufacturing, ¿cómo describirías hoy esta empresa? ¿A qué se dedica? Laser Manufacturing es una empresa de manufactura. Hacemos corte láser, corte con agua, doblez, soldadura, ensamble. Wow. Hacemos sheet metal brackets para la industria automotriz, aeroespacial, metal mecánico. Hacemos maquinados especializados, chicos y medianos. Y pues básicamente nuestras piezas van hoy en día en un avión, hoy en día en un coche y pues en mucha industria. Entonces en realidad eso es lo que hacemos. Somos un equipo de 70 personas, alrededor de 60 personas. Tenemos 15 años que empecé la empresa. Ok. Entonces, hoy en día es una empresa que diría que empezó como un taller. Ahorita estamos dándole forma para ser una empresa. Yo creo que ya somos una empresa. Tenemos certificaciones ISO 9001, ISO 9100 y estamos siempre constantemente buscando certificaciones. Wow. Ok. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, nació hace 15 años. Me gradué de ingeniería mecánica por el TEC. Antes de eso, bueno, estuve viajando. Tuve la oportunidad de estudiar en Suecia, en Lund, en la Universidad de Lund. Tuve la oportunidad de ir a capacitaciones en Alemania. Tuve la oportunidad de ir a estar en Estados Unidos aprendiendo inglés. Y como que después de eso, bueno, me fui también de un intercambio de un verano a Monterrey, a Campus Monterrey. Y ya cuando, como después de haber viajado como todo lo que pude ver, ya trabajé en la empresa de mis papás, pero me di cuenta que, pues que la verdad es que no iba a poder trabajar con ellos. Ok. Porque sentí que siempre iba a tener un poco la sombra de ser la hija de los dueños del taller que tenían en ese momento mis papás. Y decidí empezar algo por mi cuenta. Quería yo construir algo por mi cuenta. De alguna manera lo vi en mi casa. En mi casa había máquinas, empezaron a crecer poco a poco las máquinas hasta que ya después ya no tuvimos casa y nos tuvimos que cambiar de casa porque nuestra casa se convirtió en un taller Ok. de máquinas. Entonces realmente sí lo vi desde muy chiquita, el que mis papás empezaron a trabajar, dejaron de tener un trabajo, un empleo y pusieron su empresa. Entonces vi cómo fueron creciendo y que gracias a eso me pudieron dar la educación que yo tuve. Y como que dije, bueno, se puede empezar algo de cero, no está fácil. Y recuerdo que mi papá me dijo, tu empresa va a funcionar siempre y cuando hagas dos cosas. Una, que eres joven y que entonces trabajes muchas horas, porque tienes disponibilidad, puedes no dormir y si trabajas 20 horas al día está perfecto. Y la otra es que estés dispuesto a olvidarte de los fines de semana y de las vacaciones. Uf. Y eso hoy después de 15 años lo sé. Aunque puedas tener fines de semana, que puedas tener vacaciones, la realidad es que nunca tienes. Siempre estás pensando que hay que pagar la nómina, o sea, tú nunca te puedes ir de vacaciones. O sea, puedes no estar ahí, pero tu mente no se desconecta, yo creo que ni un solo minuto. Seguro, sí, pues es como un hijo más, ¿no? Es estar pensando en si está bien, si ya comió, cómo va Exactamente. todo. Entonces, pues es una responsabilidad importante cuando eres pues la fundadora de un negocio, ¿no? Cuando todo el mundo voltea a verte al momento de las decisiones, ¿no? Exacto, sí, y pues al final estoy sola, no tengo socios, Ok, entonces realmente las decisiones para bien y para mal, pues todo recae sobre mí, si lo hago bien soy yo, si lo hago mal soy yo, y la verdad es que la mayor parte de las veces, pues sí lo hago mal, entonces simplemente trato de compensarlo y de solventar lo que traté de hacer bien, pero pues no me sale a la primera siempre, y pues es eso, entender que eso, que no puedes descansar nunca,
que pues esto no se va a acabar a menos que venda la empresa y no lo sé, y que también no sé hacer otra cosa, o sea, que me encanta hacer esto, me encanta meterme en problemas, me encanta tener deudas, me encanta no saber para dónde ir, me encanta no tener rumbo, porque es algo que aprendí a lo mejor viajando y experimentando. Ok. Cuando no tienes, no me gusta viajar a lo mejor, que a lo mejor no tenga nada que ver, pero yo siento que tiene todo que ver, el que no me gusta viajar con un plan hecho Ok. y a lo mejor así también me gusta mi vida, o sea, como no saber qué va a pasar mañana, pero tener claridad de hacia dónde voy, pero sin saber cómo voy a llegar. Es como siempre estar improvisando, porque es una parte de lo que me mueve, no saber la respuesta en ese momento, pero buscarla. Y creo mucho en eso, en que nadie tiene la respuesta de todo, pero todo lo podemos Así buscar. es. Así es, y creo que no hay una respuesta correcta para llegar, o sea, una única respuesta, ¿no? Muchas veces para llegar a un lugar que todos queremos que estén de mucho éxito, hay un sinfín de caminos y bueno, unos más empedrados que otros, Exactamente, pero finalmente si no salió como esperabas, aprendiste mucho, me imagino. exactamente. Sí. En este momento de la empresa, en cuestiones de crecimiento, ¿cómo lo definirías? ¿En qué etapa están? Yo creo que estamos en un momento importante de la empresa, creo que estamos por dar el siguiente paso. Ok. Siempre lo comparo con mi vida personal en el sentido de que cuando me enteré que iba a tener a mi primer hijo, pensé que ya la empresa se iba a acabar, que no iba a crecer mi empresa nunca, y en realidad fue lo contrario, creció. Como que tuve que dividir mi tiempo y entonces, porque sabía que venía un bebé, entonces, aunque pensé que todo se iba a derrumbar, justamente pasó lo contrario. Y con el segundo hijo, cuando pensé que dije, híjole, ya se va a poner más difícil porque ahora son dos, justamente pasó lo siguiente, como que volvió a crecer más. Ahorita, digo, ya no voy a tener otro hijo, pero, pero sí creo que viene el siguiente paso. Creo que ya mis hijos Ok. tienen 10 años, 5 años, y que estamos en ese punto en el que nos vamos a convertir en una empresa mucho más madura, mucho más sólida y mucho más moderna y mucho más lista para lo que viene. Eso es lo que veo en mi empresa, que va a crecer mucho más. Ok. Si tuvieras que resumir la esencia de la empresa en una frase, ¿cuál sería? En una frase. Yo creo que me gustan eso, me gustan los retos. Ok. Nunca pensé que una de nuestras piezas iba a estar volando en un avión. Me acuerdo que mi primer pieza de corte con láser fue pues un letrero para un bar, ¿no? O sea, un logotipo. Ok. Entonces, de hacer eso, que digo, que no tiene nada de malo, que es súper, los que nos dedicamos a eso en algún momento hice es un letrero para un bar, voy a hacer una pieza que va en un avión. Realmente el camino que hemos tenido que recorrer es mucho para Claro. cruzar de hacer eso, que lo seguimos haciendo en una división de los negocios, pero en la otra van en un avión. Entonces, como saber que eso, como siempre tener retos grandes, eso es lo que me Definitivo. mueve, me gusta eso, tener retos grandes y los tengo en la empresa. Ok. Hace un tiempo fui a un foro aeroespacial y platicaba con algunos proveedores y decían el nivel de especialidad, el nivel de calidad de certificación que necesitas para trabajar con aeroespacial es muy diferente a automotriz, ¿no? Tiene otros requisitos que necesita por lo delicado que es estar en un avión, ¿no? Aunque seas una pieza minúscula, pues eres parte de un sistema muy complejo como es un avión, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que ese es el mayor reto, que todo lo que tienes que hacer lo tienes que hacer con calidad. Claro. La trazabilidad es muy importante. Entonces, yo creo que esos son los retos que me mueven todos los días y en los que definiría la empresa, que a veces, muchas veces no tenemos la respuesta. Digo, están las normas, están las especificaciones, pero pues la verdad es que nadie te enseña a hacer una pieza aeroespacial. Eso lo aprendes en el camino. Nadie te enseña a tener una empresa, nadie te enseña a tener procesos. O sea, lo puedes aprender en otros lados, pero la realidad es que las particularidades de cada negocio son únicas pues creo que eso se va a ir resolviendo conforme se van presentando los problemas. Y creo que es eso, creo que hemos resuelto bien los problemas que se nos han presentado hasta el momento. Y a lo mejor lo único que me gustaría como mejorar en ese sentido es tener las bases pues para que todos los problemas que vengan los podamos resolver más fácil cada vez. Perfecto. ¿Cómo logran equilibrar volumen, precisión, personalización en ese caso? Y ahorita quisiera hablar un poquito más de eso, en los procesos que tienen en la compañía. Eso es parte del reto en que trato en el que me enfoco todos los días, en cómo tener varias unidades de negocio y que todas funcionen al mismo tiempo. Yo creo que trato de que, bueno, hay clientes que, por ejemplo, no necesitan todas las certificaciones, pero hay clientes que sí. Sin embargo, esos clientes que al parecer no necesitan las certificaciones, la realidad es que nos buscan porque les entregamos un nivel de calidad mayor a nuestra competencia. Entonces, Claro, de alguna manera tenemos el estándar, pues para la mayoría de nuestros clientes, aunque no todos nos los piden, pues tratamos de tener el nivel alto de calidad, porque eso es nuestro diferenciador. Yo creo que hoy en día la competencia de todo, absolutamente de todo lo que existe en el mercado, hay mucha competencia y creo que el hacerte diferente de los demás es lo que hace que tengas más clientes y que sigas creciendo. Para mí creo que es eso, es la calidad, es
no menospreciar a ningún tipo de cliente, lo que te decía, hacemos una pieza que va en un avión y que está volando, y hacemos un letrero para una empresa. Entonces, porque Ujú, creo que un letrero, un logo para una empresa, para el que puso su negocio es muy importante. claro. Entonces, para él en ese momento significa todo, como lo significó para mí en ese momento tener mi primer cliente. O Ujú, sea, y me recuerdo, o sea, recuerdo mucho este primer momento donde no sonaba el teléfono y no sabías ni qué hacer porque pues no había nada que hacer, no había nada que cortar. Entonces, y ahora que tenemos el Javi probablemente tener mucho trabajo, pues también es como valorar que tenemos como todas estas llamadas. Entonces, como que no me gusta discriminar los clientes chicos porque sé lo que es estar ahí y sé que esos clientes en 10 años, la mayoría crece y me claro. gusta crecer con ellos. Y por otro lado, sé que las empresas grandes pues también son para el largo plazo, son clientes que te dan reputación, pero más que nada que te llevan al siguiente nivel. Yo creo Sí, que esa sí, es la sí. diferencia. Por un lado, me gusta atender a los clientes chicos porque me recuerda de dónde vengo yo, y por otro lado, los clientes grandes porque me llevan al siguiente nivel de la empresa. Siempre tienen requerimientos, siempre me llevan a exigirnos más como empresa, a exigirle más al personal, y yo creo que el tener clientes de un alto nivel te llevan a la empresa a tener una empresa también de mejor nivel. Sí, claro. Y justo era hacia donde quería ir. Por ahí alcanzaba a ver que ustedes tienen proyectos muy personalizados para, por ejemplo, esto que me dices, un letrero que es uno, digamos, de una única ocasión, así Ujú. como grandes volúmenes para clientes mucho más complejos. ¿Cómo la empresa equilibra esta diferencia entre un cliente y otro? Pues justamente es parte de nuestro modelo de negocio, el tener ambas vertientes. Y, por ejemplo, en la pandemia nos sirvió mucho tener clientes chicos porque son los que nos mantuvieron a flote porque era el cash, digamos que tenían el cash. Y los Claro. clientes grandes cerraron, o los clientes grandes te pagan a muchos meses. Entonces, Ujú. realmente aprendimos a sobrellevarlo porque pues vivimos de ambos, vivimos de los clientes chicos, de los medianos y de los grandes. Entonces, cuando lo ves como un todo, aunque a veces pues sí se te desequilibra un poco la balanza, tratas de siempre tratar de recuperar a los chiquitos, pero esa es parte de mi modelo de negocio y es como lo trato de llevar. Ok. Creo que no es fácil para muchas compañías atender ambos tipos de clientes, porque finalmente muchas, o quizás es una creencia muy conocida o muy popular de pensar que cuando eres industria, mientras más volumen vendas, mejor te va a ir, ¿no? Cuando a veces, pues, estos clientes que quizás son una compra única o de un volumen mucho menor, pero cuando se acumulan este tipo de clientes, cambia mucho el panorama, como en un momento tan difícil como la pandemia, ¿no? Sí, exacto, definitivamente. Entonces, yo tengo muy claro eso. Y yo creo que, bueno, sí, obviamente nos generan ganancias, pero independientemente de eso, es a lo mejor eso, la parte emocional, el que, el que no puedo dejar a los clientes chicos. Claro, sí. Y sí, a lo mejor la parte emocional y porque mucho de lo que hago, o sea, sí, definitivamente una empresa funciona porque tienes que generar ganancias, pero la verdad es que mucho de lo que hago no lo hago con la meta de ganar mucho dinero, simplemente porque pues, si son mis clientes los voy a atender, sean chicos, sean grandes, sean medianos. Claro. Entonces, va más allá del modelo de negocio, Ujú. va un poquito más allá de simplemente generar ganancias con ellos. Sí, 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 de entender a tu cliente, sea cual sea su necesidad, porque creo que lo que dices es muy cierto. Para quizás ustedes, pues es un logo más, ¿no? Es un letrero más, pero para el bar, el restaurante o la tienda es su identidad, ¿no? Estás Exacto, hablando de lo que la gente alcanza a ver a lo lejos o, ay, esta tienda yo la vi en algún lugar y tiene un peso emocional simbólico diferente, ¿no? exacto, sí, Y eso te garantiza, para empezar, una recomendación, estoy segura que te ha pasado alguna vez, sí. y que si en algún punto, como dices, ese negocio crece, pues sea su primera llamada, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que sí, afortunadamente muchos de mis clientes, la mayoría crece. Entonces, en 10 años cuando los veo, cuando volteo a los clientes que conocía hace 15 años, hoy son empresas mucho más grandes. Y la verdad es que me da mucho Wow. gusto y me da mucho gusto que de muchas fuimos parte los ayudamos en cualquier cosa que necesitaron, nos ayudamos. Ujú. Hoy en día es difícil tratar de tener ese contacto que me gustaría volver a tener con mis clientes chicos, pero digo, trato de tener lo más que puedo, pero sí, a veces sí te ganan las exigencias de otro tipo de clientes. Sí, seguro. Pero bueno, siempre tratando de balancear todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pues sí, creo que es parte de, ¿no? De entender a todos tus clientes. No siempre es fácil tener la cercanía, pero pues saber que cuentan contigo, ¿no? Exactamente, sí. Hay una palabra que mencionas mucho y me encanta, que es calidad. Sé que es un tema recurrente en industria y que todos siempre buscan dar la mejor calidad y mantenerla, que creo que es la parte complicada. ¿Para ti qué significa realmente calidad en el día a día? Híjole, yo creo que es la palabra clave del negocio. A veces sí sacrificamos utilidades por entregar calidad. Okey. Digo, no debería ser así, pero yo creo que sí. Y es algo que trato pues de permear en el equipo, es lo que más trato de permear.
que, que todo lo que entreguemos, lo entreguemos de la mejor manera posible. Digo, no siempre lo logro, pero es tratar de que al menos nos mueramos en el intento, pues. ¿Sí? Eso es el intento. Pero creo que es la palabra clave, es nuestro diferenciador hoy en día. Ok. Por ahí me platicabas de los procesos que tienen. Por ahí recuerdo que eran como 8 o 9 procesos actualmente que tienes. Me imagino que cumplir con las certificaciones que cada proceso implica o cada tipo de cliente o industria no es nada sencillo, me imagino. No, 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 para nada. Es un trabajo de todos los días. Pues igual tratar de tener procedimientos al día, tratar de trabajar con el personal para que entiendan esa parte de la calidad y con los operadores también. Pero en realidad, pues sí, es la parte pues clave, tener las certificaciones. El gobierno del estado nos ha apoyado mucho en eso, por ejemplo. Ok. Desde que quise certificarme en ISO 9001, hay programas de CDSU que nos apoyaron a tener las certificaciones, hay programas que en su momento, cuando existía ProMéxico, nos ayudaron a tener certificaciones. Entonces, realmente en ese momento había mucho, mucho más apoyo del gobierno para estos programas, pero hoy creo que el gobierno del estado los sustituye de manera pues, muy buena y también nos siguen apoyando en programas, sobre todo que tengan que ver con calidad, con mejorar la empresa, obviamente siempre tú poniendo la mayor parte, Ujú, pero el que haya un respaldo de gobierno que le importe que las empresas chicas crezcan claro. es muy importante para negocios como el mío. Sí, claro. Y también lo he escuchado mucho, sobre todo aquí en Querétaro, que muchas empresas mexicanas en manufactura, en industria, pues sí se han apalancado mucho de estos apoyos porque los llevan justo al siguiente nivel para competir con otros proveedores extranjeros que ya vienen mucho más preparados con certificaciones o subsidios incluso de sus gobiernos de origen. Entonces creo que es algo que Querétaro tiene la suerte de tener todavía, ¿no? Mucho apoyo tanto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, no sé si Sí. también la parte de estatal como tal, como secretaria de gobierno, pero sé que hay mucho apoyo para pequeños emprendedores y que eso sigue vigente, ¿no? Sí, definitivamente. Yo he sido parte de eso, soy testigo de eso y la verdad es que sí nos ha ayudado a crecer bastante. Ok. ¿Cómo decides cuándo invertir en nuevas tecnologías, en temas de innovación o cuándo es momento de exprimir lo que tienes? Esa también es una gran pregunta porque muchas veces me encanta invertir. O sea, casi todo las utilidades que podemos generar las invertimos de nuevo en maquinaria. Muchas veces no tengo el proyecto como tal para solventar la máquina y cuando tengo un consejero que, bueno, que es Pablo Rosas, mi consejera, me apoya en esa parte como parte de consejo consultivo y siempre me dice que no compre ninguna máquina sin tener un proyecto. Y la verdad es que, pues casi desde que empecé la empresa, pues siempre ha sido al revés. Primero compro la máquina y luego tengo el proyecto. Últimamente ya no lo he hecho así, pero pues esa parte que te digo que a lo mejor mala de mi parte, no lo sé, pero me gusta invertir y siento que si no tengo la deuda, si no tengo como un motivo por el cual seguir, Ujú. pues como que siento que no voy a esforzarme lo suficiente. A lo Ok. mejor no debería ser así, a lo mejor primero tienes que tener el proyecto, pero a veces me funciona así, primero tener la máquina y luego encuentro el proyecto. Ok. Entonces, no te diría que siempre estoy segura de que va a funcionar mi inversión, pero la mayoría de las veces hasta el momento ha funcionado. Sí, Entonces, pues sí, para mantener tantos procesos, me imagino que empezaron un poco así, ¿no? De ahora vamos a sí. aprender de doblez y ahora vamos a ver soldadura y ahora vamos a ver si funciona este, ¿no? Sí, ha sido mucho requerimiento del cliente. En realidad, cuando un cliente me pide en un plano, aunque sea en una pieza o en dos o lo que sea, lo hago, invierto. O sea, prefiero que podamos hacerlo nosotros en lugar de subcontratar Ok. y que todo quede lo más que se pueda en nuestra planta. Entonces, así es como lo he hecho. No me da miedo invertir para tener más clientes, no me da miedo eso, o sea, no me da miedo tener que gastar más al principio si trabajo después y sé que a lo mejor eventualmente va a llegar el trabajo. Entonces Sí, creo sí, que sí, de eso es como acuerdo. lo hago. Invierto todo el tiempo en maquinaria y pues todo el tiempo estoy invirtiendo en algo más. Y pareciera sencillo, pero sé que son inversiones algo fuertes, dependiendo de la máquina, claro, pero pues para ir abriendo mercado con una máquina que tienes que, cuando, digamos, cuando llegue está parada, pues me imagino que es una exigencia importante de ahora de dónde saco el proyecto, ¿no? Creo que es un Exactamente. poco esto que dices de atender al cliente lo mejor posible y mantener los estándares de calidad que tú pones como compañía, pues evitando la subcontratación y más bien descubriendo cómo hacerlo, ¿no? Creo que por ahí va tu estrategia. Exactamente. Por ahí es mi estrategia. El Ok, tratar de cumplir los requerimientos del cliente primero y vamos aprendiendo en el camino. En claro. lugar de dárselo a alguien más que a lo mejor corres el riesgo de que lo haga, no lo haga, o de que no le dé la misma importancia que tú. Por eso a lo mejor hemos crecido en procesos, simplemente para Sí, no sí, sí. correr el riesgo con alguien más y para darle la importancia
nosotros. Sí, al proyecto de manera integral, ¿no? Exactamente. Wow. Una parte importante de tu producción entiendo que se va al extranjero, ¿no? Sí. ¿Qué cambia cuando compites fuera de México? Yo creo que hoy en día, o a lo mejor siempre ha sido así, pero hoy en día lo vivo yo, el que la competencia no es solamente en México, no solamente es en Querétaro, no solamente es en México, es con el mundo. En Claro. realidad, muchos de los proyectos que tenemos hoy en día los competimos con India, con China. Okey. Entonces, realmente nos damos cuenta que la competencia es cómo hacer mejor el proceso, porque a lo mejor la materia prima pues debería ser más o menos igual para todos, aunque no siempre es así, pero el factor que hace la diferencia es el qué tan productivo eres, de qué manera lo haces más eficiente, más rápido. Entonces, yo lo que he visto mucho es que, por ejemplo, en otros países como que se apoyan más para lograr un producto y Ujú. como que nosotros en México somos como más, un poco herméticos en ese Mm, sentido de que yo no compartir información entre empresas como porque lo okey. ves como competencia. Y creo que competimos contra eso, contra a lo mejor un poco más de, a lo mejor unión que tienen en otros países para que si hay un cliente extranjero, pues entre todos nos juntamos para entregar una pieza y aquí lo vemos un poco más como competencia. Yo creo que sí, la competencia hoy es global y eso lo hace más complicado como empresa mexicana. Sí, claro, Sin seguro. embargo, nos queda muy bien que estamos muy cerca de Estados Unidos. Ese es un factor que nadie nos gana en eso, en ese sentido. Así es. A veces lo aprovechamos, a veces no, pero sí creo que la competencia está no solamente en Querétaro, no solamente en México, está en el mundo y eso es contra lo que tenemos que competir. Sí, seguro. Que además de esto, de esa cercanía con Estados Unidos, ¿qué otra ventaja, consideras que tienen las industrias mexicanas frente a otros competidores globales? Yo creo que sí hay especialización. La gente es muy trabajadora en general. Ujú. Digo, la parte de las generaciones es importante y todavía no logro entender a muchas veces las nuevas generaciones. Y no soy tan grande, ¿eh? No, para nada. Pero todavía me cuesta un poco. Yo soy de la super old school de trabaja 1000 horas y nunca descanses. O sea, soy de esa escuela. Pero sí creo que hace falta adaptarnos a las nuevas generaciones, y eso es lo que estoy tratando de aprender. Pero creo que en México hay calidad, hay especialización, hay buenas escuelas. Yo creo que lo único que veo que nos hace falta es que no muchas de las, a lo mejor, universidades técnicas no saben inglés, y se Okey, necesita gente que sepa inglés claro, para okey. entender planos, para hablar con los clientes. Entonces, a veces es una barrera que yo he tenido en mi empresa, que muchos de los operadores o gente que pudiera hablar de cómo estamos haciendo el producto no sabe comunicarse en inglés. Entonces, Ujú, yo creo que no es un tema de conocimiento, no es un tema de habilidad, no es un tema de ganas de trabajar. A veces creo que lo que nos detiene para seguir vendiendo en el mundo es eso, poder comunicarte en inglés. Entonces, para claro, mí es muy importante, parece básico, pero que estamos tan cerca y tan lejos de poder hablar el inglés. claro. Entonces, yo lo veo eso como una barrera muy importante, pero por todo lo demás, realmente yo creo que cumplimos con todos los estándares que en cualquier país pueden tener para hacer una pieza perfecta. Sí, lo que pareciera ser una cosa muy simple como el inglés, y eso lo platicábamos en otro episodio, desde hace cuántos años se empieza a pedir el inglés, que todavía nos falta ese último pellizquito para quizás un nivel más técnico que pues ve los planos diariamente y le Sí, cuesta esta parte de comunicación como para ya hacer este flujo de comunicación mucho más limpio, ¿no? Mucho más fácil para todos y que ahora sí, sí puedan agarrar mucha más fuerza como compañías que están en México, ¿no? exacto. Porque como dices, universidades técnicas hay muchísimas y bastante preparadas, sobre todo en temas aeroespaciales, que no es común en México. Hay muchas universidades técnicas por aquí que tienen lo que hace falta, pero el inglés es como que el pellizquito, ¿no? La cereza en el pastel, ¿no? Exactamente. Una parte creo que es el inglés y otra parte creo que también son los, bueno, tal vez oficios, se pueden llamar, si soldador, un operador de centros de maquinados. Creo que a Ok, lo mejor también hacer hincapié en que no todos necesitan ser ingenieros, digo que todo el mundo claro, queremos tener colgado nuestro diploma de que somos ingenieros, pero que también se necesita gente muy especializada en trabajos de soldaduras especializados. O sea, y que todos esos trabajos también pueden ser bien pagados si los claro, desarrollas bien. O sea, que no necesariamente el ingeniero tiene que ser el que más gane. O sea, como que tenemos que valorar, sí, valorar de nuevo todas esas actividades, oficios que son muy importantes en la industria y que muchas de las empresas que estamos en Querétaro y en México necesitamos claro, y que a lo mejor no necesariamente tantos ingenieros. Yo no digo que sea malo tener tantos ingenieros, está perfecto, es mayor nivel de educación, pero creo que ese nivel de especialización en niveles técnicos es muy importante y eso va a ser un detonador muy importante para que la industria en México siga creciendo. sí, Yo veo claro, eso como un tema muy, pues muy grave que creo que el gobierno debería de atender en ese sentido, ok, como de tratar de que haya más escuelas técnicas y que no necesariamente todo el mundo quiera ser ingeniero. claro.
Sí, por ejemplo, en este ejemplo particular que me dices de soldadura, sé que hay muchas certificaciones internacionales muy sólidas de la American Welding Society, por ejemplo, que vale mucho en el mercado y poca gente lo tiene. O sea, sé que especializados hay contados con las manos, con los dedos de las manos, y es algo que pareciera que no se necesita, pero la verdad es que sé que es una necesidad muy común en el mercado el día de hoy, ¿no? Sí, exacto, como sí, valorar todas esas posiciones técnicas, que creo que cada vez hay menos, Ujú. creo que es muy importante y creo que ahí sí el gobierno tiene que hacer, es una clave la parte del gobierno, porque definitivamente tiene que Claro. mover algo más en la sociedad, no sé, para que se dé, pero sí creo que se va a hacer un parteaguas para que la industria en México siga creciendo, como te Sí, claro, mencionaba. seguro. Y sabes que lo recuerdo que el presidente del clúster automotriz también lo mencionó, el tema de las posiciones técnicas y esta reevaluación de este tipo de puestos como un factor de cambio para las empresas que podría hacer una gran diferencia entre una posición técnica especializada contra alguien que fuiste preparando, pero finalmente no tiene el estudio como tal, que si hubiera un apoyo o un fomento un poquito más sólido por parte del Estado para tener más personal técnico que digamos, es mucho más accesible para muchas personas, solo falta ese apoyo para que se concrete ese impulso, ¿no? En las generaciones que vienen, que pueden ser posiciones técnicas especializadas de alto valor, ¿no? Exactamente, Y eso en todas las industrias. sí. Hablando de eso, ¿qué mercados o industrias ves que tienen más potencial para estos próximos años? Yo creo que todas, digo, la automotriz, la aeroespacial, metalmecánica, yo creo que cualquier industria, el campo, si lo modernizamos en México, yo creo que cualquier lugar para donde voltees a ver en México, hay mucha oportunidad. Yo creo que simplemente es encontrar ese nicho y encontrar el cómo hacerlo mejor. Mientras encuentres cómo hacerlo mejor, yo creo que hay muchísimo trabajo. O sea, yo no diría que hay industrias que van, o sea, yo creo que todas tienen el mismo potencial si las sabemos cómo aprovechar bien. Ahora que está sobre la mesa el Tratado de Libre Comercio, ¿has notado que algún mercado o alguna industria se ha frenado un poco, pues, esperando esta decisión importante? Pues la verdad es que el año pasado fue un año complicado. Digo, Sí, tratamos de sacarlo bien. Dentro de todo no bajaron tanto nuestras ventas y bajaron un poquito, considerando que todos los años había subido, pero creo que lo pudimos sopesar ahí con otros clientes. Pero sí, particularmente fue un año complicado el año pasado y este año va lento. Supongo que tiene que ver mucho que ver con eso, ujú, que entre que las hacen noticias que sí, que no va a pasar, que sí, pero mientras pasa no pasa, pues sí crean incertidumbre. claro. Pero pues como siempre hay que buscar otros mercados, entonces, o buscar otras maneras, siempre hay alternativas, entonces siempre lo veo así. Eso, cuando una puerta se cierra, otra se abre, o se cierra una porque se va a abrir otra. Entonces realmente no que no me preocupe, sí me ocupa, pero pues es eso, seguirla buscando en otras industrias. Okey, y pensando en eso, ¿cómo se prepara una empresa para crecer, digamos, en este sentido de buscar otras industrias y otros mercados sin perder el control operacional? Yo creo que una de las ventajas es que mi empresa puede atender eso, diferentes industrias. No hago un producto en específico Ujú, con el que, no sé, escapes de coches y lo único que venda son escapes de coches, pues la verdad es que no. Entonces puedo atender todas las industrias en diferentes niveles de la industria. Tanto a lo mejor como pues, entregar a piezas Tier 1, Tier 2, Tier 3, a OEMs, a talleres pequeños de cualquier industria. Entonces es una ujú. ventaja competitiva muy importante. Puedo trabajar lo que te decía, manufactura, automotriz, metal mecánico, agricultura, naval, chips, o sea, electrodomésticos, puedo estar en todos los sectores. Entonces, realmente la Ujú. limitante es que nosotros busquemos por dónde. Pero eso es algo muy bueno de lo que hacemos un servicio y no tenemos un producto como tal. Siempre busqué tener un producto y ahora que hago puros servicios, pues, y cuando pasó la pandemia dije, qué bueno que no hacía un producto porque hubiera sido muy riesgoso. Claro. Digo, a lo mejor siempre tengo en la mente todavía tener un producto, pero a lo mejor nunca dejar de hacer servicios a Ujú. diferentes industrias. Creo que eso es lo que me permite tener crecimiento, lo que me permite tener no solamente un nicho, sino varios. Y que si se me cierra una puerta, se me abra otra. Siempre estar buscando cómo no cerrarme a solamente hacer una cosa. Sí, y creo que es algo que las compañías el día de hoy tienen que cambiar en sus modelos de negocios, porque lo que veo que ustedes tienen como una gran ventaja es la adaptabilidad, ¿no? A cualquier industria, cualquier producto, cualquier forma, cualquier tipo, los hace menos vulnerables a los cambios en el mercado, que como dices, si yo lo único que hago son faros, pues si los autos de pronto no tienen faros, pues ahora qué hacemos, ¿no? Creo que eso Exacto. es algo que es una iniciativa fuerte para las compañías, para sus modelos de negocios en los próximos años, ¿no? Sea a lo que te dediques, ¿no? Exacto. Si no siempre es barato tener esa manera de hacer dinero, digamos.
no es barata porque tienes que tener diferentes infraestructuras, pero a la larga creo que es mucho más redituable porque corres menos riesgo. Seguro, seguro. Lo hace más sostenible, ¿no? Exactamente. Hablando más hacia el tema de cultura organizacional, ¿cómo describirías la cultura de Laser Manufacturing? La cultura del laser manufacturing, yo creo que soy, pues, no diría que soy una persona fácil, la verdad es que sí lo acepto. Eh, sí me gusta, pues, obviamente me gustan los retos grandes, entonces obviamente soy exigente, eh, pero eso, creo que al final cuando cumplimos lo que te decía, como tener retos grandes a todos nos funciona, y a lo mejor a veces voy más rápido de lo que a lo mejor, va mi equipo, o que a lo mejor no soy un poco empática en ese sentido, pero siento que si no lo hacemos, pues es la parte que también me define como persona, es a lo mejor mi carácter, es mi forma de ver la vida, que tengo que ir muy, muy rápido en todo, porque si no siento que me ganan o me comen el mercado, o pues yo siento la presión por generar trabajo, siento la presión por generar, pues, ¿qué vamos a hacer en la planta, no? Entonces, a veces siento que soy muy rápida y que me gustaría ir un poco más lento Okey. para tomar a lo mejor mejores decisiones, para pensar a lo mejor siendo más empática. A veces siento que voy más rápido de lo que debería o siento que en ese sentido sí me falta como trabajar con eso. Pero creo que la cultura es eso, es ir un poco rápido. A lo mejor la cultura es rápida porque creo que la industria lo exige. Claro. Sí, 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 definitivamente manufactura no descansa nunca Exacto. y, pues, cada minuto está ocurriendo algo de innovación o de calidad o de algo, ¿no? Y creo que es, pues, parte de la naturaleza de una empresa así, y más, de nuevo, si tomamos en cuenta que eres muy flexible como empresa, ante el proyecto que sea, pues sí implica estar despierto, ¿no? Todo el rato. Exactamente. Entonces la cultura es decir, como ir muy rápido y tratar de Ujú. solucionar problemas lo más rápido posible. Claro, sí, sí, exacto, solucionadores de problemas rápido. Exactamente. ¿Cómo ha cambiado tu forma de liderar conforme ha pasado el tiempo? Yo creo que antes hacía mucho más, pues, micromanagement, cada Okey, vez hago menos, pero sí, mm, mi forma de liderazgo es una muy importante. Lo que te decía, yo creo que soy una persona, o sea, firme, sí soy exigente, pero creo que también ya he llegado al punto en que me gusta que a lo mejor cada quien tome sus propias decisiones. He aprendido que yo sola no puedo, he aprendido que necesito a mi equipo y que gracias a mi equipo es como hemos crecido. Lo que te decía, okey, cuando tuve a mis hijos, pues digo, no que le dedique menos tiempo, a lo mejor se lo dedico en diferentes horarios, pero sé que si no tengo un equipo que me soporte, no podemos hacerlo. Entonces he aprendido a lo mejor yo empecé sola la empresa. Yo empecé solita la empresa con una persona que me ayudaba. Entonces, de alguna manera yo cargaba láminas, yo operaba, yo programaba, yo barría, yo tenía que hacer la de limpieza, yo era la de ujú, compras, o sea, yo era todas las personas en una sola. claro, Entonces, como que ahora saber que que no puedo hacerlos todo sola. Entonces, claro, aprendí que de verdad necesito a la gente para solucionar los problemas y que muchas veces hoy son mejor que yo en todo lo que ellos hacen, que a lo mejor yo aprendí a programar, pero ya no soy la mejor programando. Entonces, que hay alguien que es mejor programando. Aprendí que algunas veces no soy la mejor vendiendo y que hay alguien más que vende mejor que yo. Entonces, aprender eso también cuesta trabajo porque es como pues tuviste a tu bebé nacer, es como cuando ves a tu bebé y luego ya lo ves grande y luego crees que le puedes seguir dando instrucciones, pero tu hijo ya creció. Entonces, yo creo claro, que es igual, o sea, como que siento que todavía necesito decirles cosas, pero cuando lo pienso ya no necesito decirles cosas, en realidad ellos lo resuelven, ellos lo solucionan y lo solucionan mejor de lo que yo lo haría. Entonces, creo que en ese sentido mi liderazgo ha cambiado porque ya no soy como tan maternalista, a lo mejor ya los dejo ser un poco más, pero sí no deja de pesar que, pues, sí me siento como que como yo desempeñé las funciones, pues, que sé por dónde a lo mejor algunas veces. Entonces, es un estilo que me gustaría también mejorar, me gustaría cambiar, porque tengo muchas oportunidades en ese sentido, y bueno, parte del cambio es aceptarlo, y sí, eso me gustaría ser todavía mucho más desprendida de eso, pero creo que solamente la experiencia y los años te lo van dando. así es, estoy de Cuando, acuerdo. digo, no nacemos sabiendo y, pues, creo que todavía me falta un camino por recorrer, y a lo mejor todavía no me convierto en la líder o el tipo de líder que quiero ser, pero creo que estoy en proceso de serlo y todos los días me esfuerzo por dar lo mejor de mí. Digo, no basta con leer mil libros de liderazgo, a veces es mejor ejecutarlos, Claro, pero creo que empieza por conocerlos, por saber, por instruirte, como, no sé, de liderazgo. Trato todos los días de ser mejor, pero todavía no logro el punto que quiero llegar en ese sentido.
Bueno, mira, siempre hay algo que aprender como líder. Eso lo he vivido y lo he demostrado con las personas con las que platicamos aquí en este podcast. Rara vez, si no es que ninguna, me ha tocado que digan, yo ya sé perfecto qué hacer, sino siempre me dicen, no sabía qué hacer y pregunté, resolví, aprendí, me equivoqué, perdí dinero y eso te va formando como persona y se ve reflejado como en tu liderazgo, ¿no? Cómo lideras una empresa y más por que creo, por lo que me platicas y lo que alcanzo a percibir de ti, que tienes la disposición de aprender, que creo que esa es la parte clave de un líder, ¿no? La disposición a equivocarse, a escuchar a otros, a ver que pues quizás alguien lo hace mejor que tú, aunque tú seas el líder. Exacto. Entonces creo que eso es lo que hace la diferencia a un buen líder, ¿no? Entre un líder normal y un buen líder es la disposición, ¿no? A ser mejor. Sí, eso siempre lo tengo, siempre quiero hacerlo mejor. Todos los días me levanto y con la ilusión de que lo voy a hacer mejor, de que este día sí lo voy a hacer mejor. Perfecto, creo que entonces vas por buen camino. ¿Qué tipo de personas son las que tú dirías que encajan con Laser Manufacturing? Las personas que les gustan los retos, Ok, tal cual, creo que esa es una muy básica. Las personas que quieren más y que les gustan los retos. A veces suena como muy lógico, pero no siempre las encuentras. así es, estoy de acuerdo. A veces hay personas que no se quieren meter en problemas Claro, y también está bien, o sea, realmente está bien. Lo he aprendido también con el tiempo que no está mal, que no todos queremos conquistar la luna mañana, o sea, y que sí, está bien y que necesitamos a todos. Entonces, claro, pero sí, sí me gusta gente que quiera, que le gustan los retos grandes. ok. ¿Crees que eso lo podrías decir que es un general en Laser Manufacturing? Pues me gustaría que todos tuvieran esa misma cultura, no lo logro, pero sí, porque es algo que trato de permear. Ok, bueno, creo que tienes razón. Creo que también las personas que no toman tantos riesgos luego nos aterrizan a la Exacto, realidad, a exacto, detenernos a pensar un poco, aunque sea, ¿no? exacto. Se necesitan en el equipo también. Sí, así es. ¿Cómo construyen ustedes compromiso y sentido de pertenencia en una empresa industrial tan dinámica? Pues mira, sí, sí es difícil y a veces, pues pareciera que no, pero sí ser mujer en una industria Claro, que pareciera de hombres. Ya, yo creo que tiene muchos años que ya no necesariamente es de hombres, pero sí, creo que desde ahí empieza, porque a veces, bueno, a mí me tocó hace muchos años cuando empezaba, sí me tocó gente que renunció simplemente porque yo era mujer, o sea, no, sin wow, ninguna otra razón, simplemente me dijeron, sabes que no, no podemos tener de jefa, tú no puedes ser la dueña de la empresa, sabes que mejor me voy, porque a lo mejor les generaba incertidumbre, no les daba estabilidad, o sea, a lo mejor ok, pasaban muchas cosas por su cabeza, no lo sé, pero sí me tocó hace muchos años, yo creo que tengo 15 años con la empresa, a lo mejor hace 13 años, 14 años por ahí, ok, o sea, sí wow, lo viví. Entonces, desde ahí empieza, porque tienes que generar confianza. Al final, para vender o para ser líder, tienes que generar confianza. Entonces, yo como trato de generarles confianza de que es un empleo donde pueden tener, que pueden durar tiempo, que vamos a tener trabajo, pues es yo haciendo lo mejor que puedo. Mi chamba es que todos tengan chamba. Yo ok, siempre pasa por mi cabeza, siempre pasa eso. Mi ujú, único trabajo es que la gente tenga trabajo. claro, Entonces, cuando yo deje de tener trabajo para que todos hagan algo, ahí es cuando yo diría, es que ya no funciona. ok, Pero mientras tengamos ese happy problem de que tenemos más trabajo del que podemos a lo mejor hacer, yo diría que estoy haciendo bien mi chamba. Y creo que con eso les demuestro que puedo, que tiene seguridad en ese sentido, que voy a hacer ujú, lo que pueda para que tengamos trabajo, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tengamos trabajo, pero la otra parte les toca a todo el equipo. Bueno, nos toca a claro, todos. Me ujú, toca a mí claro, y nos toca a todos. sí, sí, Pero mi sí, parte más importante, pues como dicen, es si no vendes, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? sí, estoy de acuerdo. Entonces creo que eso es como la forma en la que he tratado de demostrar pues que soy líder por eso, porque puedo, pues no solamente manejar la empresa, sino realmente traer la chamba para que la podamos hacer entre todos. Sí, Entonces sí, es sí, la forma en la que trato de ganarme al personal, demostrándoles que esté o no esté, pues trato de buscar la manera de siempre traer trabajo para todos. súper, me encanta. ¿Qué rol juega la equidad de género, hablando de este ejemplo que nos compartiste, dentro de tu equipo y en este sector el día de hoy para ti? Yo creo que es muy importante y yo creo que empieza desde la casa. Yo creo que parte importante o la más importante de que yo esté aquí es mi familia. Por ejemplo, nunca me limitaron en qué podía hacer o qué no podía hacer desde mi casa. Y por otro lado, en el sentido de mis papás. Y por otra parte de mi esposo, que en realidad pues tenemos pues sí, tenemos una paternidad, maternidad compartida. En realidad no es que el que gane más es el que más trabaja y el que gane menos es el que se queda con los niños. Nunca he creído en eso, siempre he creído en la parte de, sí, igualdad en todos los sentidos. Creo que
a veces pensamos que el que gana más es el que se tiene que ir a trabajar y perderse la felicidad o la alegría de tener una familia, o de cuidar a la familia y de ser parte de una familia. Y en mi casa, sí, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, no es así. En realidad, los dos trabajamos y los dos nos dividimos el tiempo para ir, y uno lleva, uno recoge, uno los lleva a una clase, otro los lleva a otra. En realidad no va en función de quién gana más, va en función de simplemente nos dividimos el tiempo, nos dividimos las actividades y él no se pierde pues sí, el camino de ser papá y yo no me pierdo el camino de ser mamá. Entonces ninguno ha tenido que sacrificar el ser papás por nuestra carrera profesional. Ok, Entonces yo creo que empieza desde ahí, pero empieza desde tener las reglas muy claras, quién va por el súper, quién se encarga sí, de la casa, o sea, como todo muy, muy establecido para que la carga sea muy pareja. sí, Porque sí sí, creo que a veces le cargan más actividades pues a las mamás y los papás pues se desentienden por completo de todo. Y yo definitivamente no creo en eso, porque creo que no puede, una mamá no puede sacrificar su parte profesional por hacer la parte con los hijos y viceversa. Tampoco el papá claro, tiene que perderse de los hijos por hacer la parte profesional. claro, Entonces, yo creo que empieza desde ahí, en ese sentido de los roles, que yo puedo ser la directora y la dueña de una empresa y puedo ser mamá también y una no está peleada con la otra. En realidad solamente requiere mucho esfuerzo, requiere mucha comunicación con tu pareja y requiere un trabajo en equipo. No se trata de que mi esposo me ayude, en realidad mi esposo es el 50% del equipo. claro, Entonces, eso yo lo valoro mucho también en las mujeres que hay en mi equipo, en mi empresa. Me gusta tratar de permear eso, que no se hagan parte de, que no se tomen a lo mejor responsabilidades que el sistema dice que tienes que tomar, si es el limpiar la casa, cuidar a los niños y aparte trabajar. Sí creo mucho en esa parte de la igualdad, pero sí creo que viene desde mi familia, lo que yo vi y lo que me enseñaron. En realidad, y cosas como muy básicas, como que pensaba en eso de por ejemplo, manejar, algo muy simple, ¿no? Pero a veces yo lo veo con las personas a las que entrevisto y muchas de las mujeres no saben manejar, ¿no? ok, Y a lo mejor no saben llegar del punto A al punto B solas. Pero para mí eso es muy importante. Para mí ahí empezó el que yo hoy tenga mi empresa, empieza porque yo me puedo mover del punto A al punto B yo sola claro, en como sea, en coche, en camión, en taxi, en avión, o sea, en lo que sea. Y a veces la limitante para muchas mujeres empieza ahí, que claro, necesitan que alguien las lleve, que las mueva de una ciudad a otra, que las lleve de un lado a otro, que no saben viajar solas. Y en eso algo tan simple empieza el que mañana no puedan hacer otra cosa más. Entonces yo creo que a veces en las cosas simples empieza que una mujer pueda hacer mañana lo que quiera hacer, en que hoy cuando son niñas, cuando son chiquitas, les enseñen a moverse por sí solas, a ser independientes financieramente y en absolutamente todo. Y creo que eso trato de permear, pues a lo mejor con mi equipo y pues también con mis hijos. Tengo 2 niños y siento la responsabilidad de enseñarles que también, que las mujeres que están a su alrededor tienen que también crecer profesionalmente y no solamente personalmente. O claro. sea, creo firmemente en eso y me llevo a la tarea de eso, de crear 2 hombres junto con mi esposo que sean mañana alguien que pueda motivar a mujeres y a hombres Sí, por claro. igual. Me encanta y la verdad es que admiro mucho esa forma de pensar porque se dice fácil, pero no es nada sencilla y sé que mucha influencia de cómo nos criaron, pues, en Latinoamérica en general, va un poco en contra de esto que dices, pero que a la larga la práctica te da la razón, porque es una tarea muy complicada, ambas, ¿no? Tanto ser mamá como Muchísimo, ser directora. muchísimo. Ambas son tareas muy complejas y que exigen mucho de cualquier persona. Y como dices, ¿no? Ninguno tendría por qué sacrificar ni ser papá, ni ser profesional, ni trabajar en algún lugar, sino al contrario, es un equipo, es una dinámica y no es que tú me ayudes o yo te ayudes, estamos juntos en esto y es Exacto. algo, te digo, se dice fácil, pero Se dice fácil, en la pero no es tan ejecución es fácil. complicada. Sí, no, yo creo que no solamente en Latinoamérica, yo creo que sí, tuve la oportunidad de ser speaker en Suiza, Wow. en Ginebra, y me tocó, pues eso, como que me preguntaran, pues, no sé, una chica de Afganistán que me decía, ¿qué puedo hacer yo? O sea, tú hablas desde tu nivel pues a lo mejor de libertad que tienes en tu país, pero en mi país yo no puedo ni siquiera manejar. Entonces, sí te hace pensar que a veces pues a lo mejor creemos que lo tenemos ya seguro y a lo mejor en otros países ni siquiera pueden hacer eso, ¿no? Entonces sí Claro, hablo también desde el punto de vista, desde el privilegio en un país donde puedo hacer lo que yo quiera, claro. no Sí, como en sí, otros sí. países donde simplemente no pueden hacerlo. Pero también creo que en Europa tienen los mismos temas que tenemos aquí en temas de maternidad. Creo que también lo vi también en Suiza. Creo que los niños no van a la escuela un día a la semana, una cosa así. Entonces pienso, ¿quién se queda con los niños? O sea, si un día a la semana no van a la escuela. Entonces, sí, creo que no solamente es en Latinoamérica, creo que es en todo el mundo y creo que
Y creo que sí hay muchas cosas que se pueden cambiar como a nivel desde gobierno, desde nosotros, desde nuestra casa, desde lo que nos enseñan, a eso, a que no, que nadie se tiene que sacrificar porque los niños crezcan. Sí, claro. Y como dices, desde algo tan simple como trasladarse, que el que podamos enseñarle a las mujeres que, bueno, ahora son niñas y pronto serán adultas, que tienen la capacidad de hacerlo. O sea, que tienen que creer que pueden y que lo pueden lograr sin, sin necesidad de depender de otros por el simple hecho de que son capaces de hacerlo, ¿no? Exactamente, sí. Ya para ir cerrando, Jessica, como CEO, ¿cuál ha sido una de las decisiones más difíciles que te ha tocado tomar? Ay, yo creo que sí recuerdo la pandemia fue una época bien difícil. Seguro. Yo creo que sí me levantaba y decía: "Híjole, ¿ahora qué vamos a hacer?". O sea, no hay trabajo, pero tengo el personal. Sí conseguimos cartas para que pudiéramos trabajar, porque teníamos industrias alimenticias, etcétera. Pero yo creo que ese fue el momento más difícil, como pensar que sí había que iba a terminar y que íbamos a sobrevivirlo. O sea, como en el sentido de como, pues sí, como en la parte de salud de lo que estaba pasando en México, pero también como empresa. Como que esos días fueron los más difíciles, el saber que pasara lo que pasara, pues tenía que seguir con la empresa, Claro. por el bien de, pues, de la empresa y por el bien de del personal, sobre todo. Yo creo que eso fue la parte más difícil de mis 15 años, fue ese momento de la pandemia. Ok. ¿Cuáles dirías que son los mitos que existen sobre emprender en la industria? Pues yo creo que los mismos de siempre, que está difícil, que no consigues créditos, que nadie te ayuda. Yo creo que todos no son mitos, yo creo que son realidades. Yo creo que el lo difícil es cómo los vas permeando. Tan solo desde los créditos, pues sí, en México no me dieron créditos aquí, los tuve que conseguir en Estados Unidos. Ok. Y ahora que ya no necesito créditos, ahora sí me ofrecen, No. que dinero. Entonces, son como las contradicciones que no entiendes, pero yo diría que, pues, eso, así son mitos, sí son realidades, pero yo creo que lo que te digo, está en nosotros cambiarlos. Entonces, no te dan crédito aquí, pero, pues, consigues en Estados Unidos. No consigues aquí, pero, pues, consigues en otro lado. No te abren la puerta aquí, pero, pues, toca 100 más, ¿no? O sea, como, pues, en realidad, tú te vas creando tu propia suerte, tú vas cambiando tus propios mitos, no son fáciles, sí requiere mucho sacrificio, y requiere más que sacrificio, yo creo que requiere muchas ganas. Yo creo Claro. que a veces cuando emprendemos, a veces veo gente que emprende su negocio, pero a lo mejor no está dispuesta a dar como lo que se requiere, en el Así sentido de es. que, no, pues yo quiero vender esto, pero pues no me lo quiero vender aquí y no lo voy a entregar acá porque ya me sale más caro, ¿no? Entonces, yo digo, pues si vas a poner un negocio, vas a saber que vas a perder al principio con tal de que mañana ya no va a ser una pérdida. Pero veo Ujú. como que cuando quieren emprender, no se quieren salir de su burbuja y no quieren tomar el riesgo que esto implica. Entonces Claro. yo creo que emprender significa tomar riesgos, emprender significa equivocarte, emprender significa perder dinero la mayor parte del tiempo más que ganarla. Eh, y creo que es eso, o sea, saber que pocas veces vas a ganar, que la mayoría de las veces vas a perder, pero que vas a seguir intentándolo. Yo creo que es simplemente eso, o sea, que nadie te miente al respecto. No es fácil, todo el mundo cree que eres tu propio jefe y no es cierto. Creo que al contrario, tienes muchos más jefes, todos tus clientes son tus jefes y no solamente es uno. Sí. Entonces, yo creo que es eso, simplemente saber que no es fácil y que no necesariamente vas a ganar más dinero siendo emprendedor o empresario. O sea, simplemente vas a tener más, eh, pues sí, problemas, más retos que vencer que a lo mejor en un empleo, Ujú. pero pues sí, serían esos básicamente. Creo que poniéndolo en otras palabras, por lo que me dices, es mucha resiliencia, que Sí, pues, de escuchar tu historia lo escucho y lo escucho y lo pienso y lo pienso, de pues adaptarte a lo que venga y mucha disciplina, ¿no? También de no importa lo que esté pasando afuera, si hay una pandemia mundial, tú seguir y seguir y seguir pues buscando lo mejor para tu compañía, ¿no? sí, es ponerte un caparazón gigante y saber que te van a rechazar 1000 veces, Así. pero pues 1000 veces lo vas a intentar, que se te va a caer todo 1000 veces, pero 1000 veces te vas a levantar. Ujú. Y la verdad es que sí llega un punto que sí es cansado, o sea, yo después de 15 años, pues sí me cansa cuando me caigo y tengo que volver a levantarme. O sea, cada vez me cuesta más, pero también, o sea, siento que es parte del show levantarte. Sí, Y creo sí, que si sí. estás dispuesto a eso, te vuelves como una pera de box, o sea, y tú no eres la pera, tú eres el que recibe los golpes. Entonces yo creo que el que se mantiene colgado, ese es el que se mantiene. El que tiene éxito. Sí. Y ya la última, si pudieras darle algún consejo a alguien que quiera emprender en la industria al día de hoy, ¿cuál sería el consejo? Que lo hagan. Al final, yo siempre digo eso, hay que hacerlo. A veces, como siempre dicen, las cosas
todo es difícil, todo, absolutamente todo es difícil hasta que lo haces. Ujú, así Y es, yo lo pienso en el sentido de, o sea, ahorita voy a hacer un maratón, ¿no? Yo no nací siendo maratonista, yo no soy claro, maratonista, a mí ni me gustaba correr, o sea, es como, y no te conviertes, no vas a correr 42 kilómetros de hoy para mañana, es un día a la vez. claro, Entonces, es un entrenamiento y cuando menos te das cuenta, ya corriste el maratón. Y yo lo voy a sí. correr en abril. Entonces, Felicidades. sí, pero Muy nunca estuvo en mi bien. mente correr, o sea, tú ves 42 kilómetros, es casi de aquí a Celaya, ¿no? Entonces, Mm, no lo piensas, pero es como un día a la vez. Entonces, claro. para mí es eso, hacerlo. O sea, lo que sea que te pongas en la mente es un día a la vez y es todos los días un poquito, todos los días un poquito. Y eso es, o sea, yo lo intentando todos los días. Y creo que así es como hace la gente de empresas, así es como la gente hace maratones, así es como la gente crea eh, imperios enormes. O sea, Ujú. creo que así es, un día a la vez, pero poco a poquito. Jessica, qué gusto ha sido escuchar tu historia, lo que piensas, cómo has llevado esta empresa al éxito y cómo sé que vamos a seguir escuchando de ustedes en un futuro no muy lejano sobre más cosas buenas. Te agradezco mucho que nos hayas venido a platicar aquí todo lo que piensas, todo lo que has vivido y espero poder tenerte por aquí de nuevo con más historias nuevas de éxito para ti y pues bueno, que sigan las cosas buenas para ti, para Leisen Manufacturing y tu familia también. Muchas Muchas gracias. gracias por haber venido. Gracias. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Mente de Planta.